Muy buenas noches, estimada profesora. Mi nombre es Maynor Hernández y en esta noche voy a compartir un poquito sobre hazañas de grandes matemáticos a través de la historia. A continuación voy a compartir la presentación. Bien, aquí la voy a ir pasando. Como justificación, tenemos que actualmente hay un deterioro muy grande en el nivel de interés que tienen los estudiantes hacia la materia de matemáticas. Esto es muy preocupante, pero es algo que podemos abarcar, es algo que podemos ir trabajando poco a poco como docentes y por esta razón la involucrar aspectos históricos de la matemática en la materia, en los distintos contenidos que tenemos que estudiar, es una herramienta bastante útil para poder atacar este problema. Para este trabajo de investigación, el objetivo general es exponer datos biográficos de 5 personajes, sus aportes en la matemática, a través de esta presentación, precisamente grabación de este video para el aumento del interés en la materia por parte de la persona estudiante en nivel de secundaria. Es decir, tomar esto como un ejemplo para futuras lecciones. Objetivos específicos, recopilar los datos biográficos específicos, posteriormente interpretar aspectos importantes en la vida de dichos personajes, identificar aspectos humanos inherentes a todos los individuos. Bueno, grandes personas y grandes hazañas. Para este trabajo yo elegí personalmente los que más me llaman la atención, entre ellos Georg Cantor, David Hilbert, Alan Turing, Katherine Johnson y Gregory Perelman. Es totalmente imposible poder dar detalles tan específicos y en poquito tiempo. Entonces, así resumiendo, como lo más destacable o lo más importante de estos personajes, este, eso es precisamente lo que voy a tratar de hacer en estos minutos. Georg Cantor nace el 3 de marzo de 1845 y fallece el 6 de enero de 1918. Georg Cantor es un personaje muy peculiar, una persona sumamente inteligente. Fue inventor o se considera como uno de los inventores de la teoría de conjuntos. Y lo que más me llama la atención y su más grande hazaña es que a pesar de que él tuvo muchos episodios de depresión, él siempre estuvo ahí como con esa gran pasión que tenía hacia los números, hacia el estudio de los conjuntos y demás. Los estudios universitarios fueron en Zurich. eh, Esto los inició en 1862 y un año después, si no me equivoco, se pasó a la Universidad de Berlín. Allí se especializó en matemáticas, en filosofía y en física, siendo la preferida de él siempre las matemáticas. En el año 1872 se convirtió en profesor de la Universidad de Halle, no sé si se pronunciará así, sinceramente, creo que sí, Halle, y ahí fue donde él inició con sus principales investigaciones. Cantor afirmó que existen conjuntos infinitos más grandes que otros, no todos tienen la misma cardinalidad, la misma cantidad de elementos. Por ejemplo, el conjunto de los racionales es numerable, mientras que el de los números reales no lo es. Eso lo probó en 1873, perdón, que los racionales son numerables. Probó que los números algebraicos son numerables también. Y en cuanto al estudio de los conjuntos infinitos, él fue considerado por esto como un loco de la matemática, más que todo por su maestro Kronecker,
y por algunos otros matemáticos de la época que no estaban de acuerdo con sus teorías. Eso es porque, bueno, me imagino que es bastante complicado poder entender este tipo de matemática, este tipo de trabajo eh, tan profundo, tan abstracto, ¿verdad? Como es lo de la teoría de los conjuntos o los conjuntos de Cantor. Un dato curioso de Georg Cantor que no apunté por acá es que él tocaba el violín también. Le gustaba mucho tocar el violín. En sus últimos días tenemos que él sufrió de muchas depresiones. Eh, Él vivió con muchas depresiones durante varias épocas, ¿verdad? No solamente al final. Fue internado varias veces en hospitales psiquiátricos y en algún momento se pensó que todas estas depresiones, estas enfermedades mentales que él sufría era causada por su estudio de la teoría de los conjuntos y esas paradojas tan complicadas. En el año de 1913 se retiró, pasó muy enfermo sus últimos años y con poco alimento por causa de la guerra en Alemania. Se internó, perdón, ahí cometí un error. Se internó por última vez en el año de 1917 y falleció el 6 de enero del 2018 a los 72 años de edad. Y esto fue por un ataque cardíaco. Aquí observa una imagen con esta plaquita, bueno, no es una plaquita, en realidad es como un cubo que está en la Universidad de Halle. Eso es un monumento en honor al matemático. Bien, posteriormente tenemos al matemático David Hilbert. David Hilbert sí apoyó un poco más a estas teorías de Cantor. Fue un matemático alemán también, nacido en el año de 1862 y fallece en el año de 1943. Um, Se dice que David Hilbert era excelente en casi todas las áreas o en todas las áreas de la matemática que existían en su época. Eh, es como teoría de invariantes, teoría de los cuerpos de los números algebraicos, en fundamentos de geometría y la aritmética, en análisis, en fin, en muchas otras áreas o ramas de la matemática. David Hilbert, para mí, bueno, una de sus grandes hazañas fue que colaboró o inspiró mucho de la teoría de la relatividad. De hecho, tenemos este extracto de un artículo en el cual se menciona ese aspecto. Dice que en julio de 1915 Albert Einstein realizó una visita a la Universidad de Gotinga, Alemania, y fue invitado precisamente por este matemático, por David Hilbert. Um, Dice que fue un fructífero encuentro para ambos, que se prolongó en los meses siguientes con una intensa correspondencia científica. Einstein calificó ese periodo como el más agotador y estimulante de toda su vida, y dio como resultados una serie de trabajos y artículos firmados por uno y otro con los que se formularon las ecuaciones de campo gravitatorio de la teoría de la relatividad general. Entonces fue bastante significativo el aporte de este matemático en ese tema. También los axiomas de Hilbert es como de las cosas más, uh, como más famosas, por así decirlo, de lo que se ve en los cursos de las universidades. Los axiomas de Hilbert son un conjunto de hipótesis propuestas por él como el fundamento para un tratamiento moderno de la geometría euclidiana. El sistema axiomático de Hilbert se compone de 9 nociones primitivas, que serían tres términos primitivos, punto, línea recta y plano, y 6 relaciones primitivas. La relación de orden,
la de pertenencia y la de congruencia. Continuamos con Alan Turing. Existe una película que se llama Enigma. Si no me equivoco, creo que yo conocí un poquito de la historia de este matemático por medio de esa película, que algunas personas dicen que no se ajusta mucho a la vida real o a su manera de ser, pero sí, sí, me imagino que tiene aspectos bastante relacionados. Alan Turing nació el 23 de junio de 1912 en Paddington, Londres, en el seno de una familia inglesa de clase media. Este muchacho siempre mostró mucha pasión por la ciencia, por la resolución de problemas, por la lógica matemática en especial, y es como uno de los padres de la inteligencia artificial, las computadoras. Por eso es bastante significativo, muy importante, al menos desde mi punto de vista, desde mi perspectiva. Ah, aquí me equivoqué con el título. Mil disculpas también. Alan Turing asistió a King's College, que hoy es Cambridge, y ahí logró desarrollar muchas ideas y también conocer teorías nuevas, también que le apasionaron. Llevó a cabo trabajos de lógica de Russell y Whitehead, pero los aportes de Gödel en cuanto a la incompletitud de la matemática y la pregunta de la decibilidad abierta, que fue dentro de lo que también propuso Hilbert, que era bueno en casi todas las ramas de la matemática, determinaron el trabajo al que se dedicaría Turing. Precisamente para esto, me imagino que él tuvo que crear este sistema nuevo como una máquina en específico que le ayudara. Aquí está una de las máquinas de Turing, que es un modelo matemático. Consiste eh, o pues sirve para interpretar cualquier problema o casi cualquier problema matemático. ¿Mm? Y esto a través de algoritmos. Todo esto, bueno, existe un libro muy bueno que se llama Programados para Crear, precisamente de Marcus du Sautoy, que fue uno de los matemáticos que vimos ahora en este curso, tanto en video como en su artículo, ¿verdad? Es bastante interesante este libro, Programados para Crear. Y no es tan largo, es un libro bastante amigable para el lector, bastante bonito, entonces lo recomiendo. Está en la librería internacional. Habla mucho de lo que es la inteligencia artificial, de los algoritmos y de cómo funciona todo ese proceso. Katherine Johnson, bueno, para mí es muy importante también rescatar el papel de la mujer en la matemática, que ha sido pero muy importante. No se puede dejar de lado jamás. Mucho antes de que se inventara la tecnología, ya ella se consideraba como una computadora humana. Esto es muy curioso porque eh, en sus años existía incluso este puesto, perdón, era como un puesto de trabajo en el que las mujeres, más que todo mujeres, eran contratadas para calcular cosas. Entonces, eran como computadoras humanas, ellas, prácticamente. Y Katherine Johnson participó en varios programas espaciales. Esto es muy curioso. En su época, precisamente, existía mucho racismo. Hoy en día existe el racismo bastante en los Estados Unidos, principalmente. Pero en su época era más intensificado. Era una cosa terrible, ¿verdad? El racismo. Y ella pertenecía a una familia afroamericana. Entonces fue bastante difícil, me imagino, para ella pues, pasar por todo esto. Aún así, logra sacar un doctorado. Creo que fue la tercera mujer afroamericana, si no me equivoco, en sacar un doctorado. ¿Sí? Por eso, bueno, para mí esa fue una de sus grandes hazañas, luchar contra todo esto,
contra todos estos prejuicios y aún así convertirse en, en una gran matemática, con grandes aportes. Incluso tenemos un artículo por allí en una página de internet de este autor, Tucker. Dice que sin la brillantez de una mente como la de Johnson, quizá John Glenn nunca habría sido un pionero de las misiones espaciales. Esto es sumamente importante, su función, sus hazañas y sus aportes a la matemática y a la humanidad. Grigory Perelman o Gregory Perelman es un matemático ruso, todavía está vivo, me parece, si no me equivoco. Este genio demostró una conjetura de Poincaré y después de más de un siglo de intentos frustrados, eh, ya lo logró. Este matemático publicó su demostración. Eh, Dentro de sus hazañas, además de todos los aportes que ha hecho a la matemática, me parece que él es un ejemplo como de humildad, hasta cierto punto, ¿verdad? Porque él rechazó premios económicos, premios monetarios, precisamente. Dice que encontraba esto como ofensivo, más que todo. Entonces, me hace pensar, no lo conozco, ¿verdad? Me hace pensar que es una persona dotada de una gran humildad y de un gran amor y pasión real por las matemáticas que trasciende o va más allá de pensar en el dinero o en los lujos o en el reconocimiento y la fama, ¿verdad? A él lo que le importa es que pudo conocer y pudo demostrar estas conjeturas. Y aquí están las referencias. Básicamente, lo que quiero rescatar es que eh, a veces, muchas veces la persona estudiante ve las matemáticas como algo muy lejano, como algo quizá hasta imposible de entender, pero vemos cómo existen personas que a pesar, perdón, a pesar de sus dificultades, a pesar de todos los problemas que tenían, pues logran superar esto y, y logran grandes hazañas, que es precisamente el título de este trabajo. Como Georg Cantor con su enfermedad que tuvo que superar, Kathleen Johnson, mujer eh, afroamericana que superó el racismo, superó todo en una época en la que la mujer era menospreciada, porque así fue. Eh, Perelman con su humildad, Hilbert, que también tuvo su discusión por ahí, tuvo que apoyar mucho a Cantor. En fin, son personas muy normales y por ende no tenemos que ver la matemática como algo sumamente imposible, algo que no se puede lograr. Y ese sería mi sentir. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Muy buenas noches.